Ya habiendo comprendido qué es un estado y qué es un proceso, vamos a definir qué es una ecuación de estado y una ecuación de proceso. La ecuación de estado es una expresión matemática que nos relaciona una o más propiedades del sistema en una condición específica, o sea, en ese estado. La finalidad de esta ecuación es predecir propiedades para que nosotros no tengamos que medirlas. Por ejemplo, si yo quisiera predecir el volumen de un gas ideal a cierta temperatura y a cierta presión, tendría que despejar el volumen para poder obtenerlo. En este caso, nuestra ecuación de estado sería la ecuación del gas ideal. Podemos observar que la ecuación dice que la presión por el volumen es igual al número de mol por la constante de los gases por la temperatura. Si yo quisiera conocer el volumen de mi gas, como lo decía, pues únicamente uso mi ecuación de predicción, que me va a decir que nRT sobre P será igual a B. Y ahí ya hice una predicción sin la necesidad de tener que ir al laboratorio, tomar un termómetro, tomar un manómetro o un barómetro o algún instrumento que mida la presión para calcular el volumen que ocuparía mi gas. Me ahorré el trabajo experimental. Ese es el fin de una ecuación de estado. Predecir alguna propiedad sin tener que medirla en un estado o una condición específica del sistema. Otra ecuación de estado es la de la entalpía, que nos dice que la entalpía será igual a la energía interna más la presión por el volumen. Más adelante se verá en su curso de termodinámica, pero es otro claro ejemplo de la ecuación de estado. Podemos observar además que la ecuación de estado contiene las variables sin ningún subíndice. Es decir, que solo va a describir ese momento en específico. Ahora bien, ¿qué es una ecuación de proceso? Una ecuación de proceso es lo mismo que una ecuación de estado, una expresión matemática que relaciona una o más propiedades del sistema, pero ahora no en una condición específica, no solo en ese estado. Lo relaciona en dos estados, el inicial y el final, que en termodinámica son los que me importan. ¿Y esto por qué? Pues es cuando ocurre un proceso. Como lo vimos en el cambio de estado, al ocurrir un proceso cambia alguna de las propiedades. Entonces, la ecuación de proceso tratará de predecir el comportamiento de alguna de las propiedades. En el caso de las ecuaciones de proceso, nosotros agregamos un subíndice para no confundirnos. En este caso el 1 y el 2. ¿Por qué? El estado 1 y el estado 2. Si yo quisiera conocer de aquí el volumen, igual tengo el volumen 2, ¿no? Mi volumen final, pues tendría que despejarlo, ¿no? Me quedaría de la siguiente manera. Presión por volumen 1 ambos, por N, por R, por T, 2 y 2, sobre presión 2 por N, por R, por T, pero con subíndice 1. Esta ecuación me serviría para predecir el volumen en el estado 2. Otra notación muy característica de las ecuaciones de proceso, pues es el delta. ¿Cuándo utilizamos un delta? Pues como en física, cuando teníamos un cambio en las velocidades, pues era delta V, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque era un cambio en el estado 1 y el estado 2. Delta, lo que me trata de representar, digamos que delta H es igual a H2 menos H1. Es el cambio entre las entalpías.
final menos inicial. Y eso es todo lo que se tendría que saber de una ecuación de estado y de proceso. Las puedo identificar fácilmente por lo que yo decía, por los subíndices. O si me está diciendo que ocurre un cambio, es un proceso, no un estado.